Habíamos mencionado en el tema anterior el origen de la esclavitud. Dijimos, ¿no es cierto?, que cuando se producía excedente, ya entonces había posibilidad, entre otras cosas, de tener más comida, más posibilidades de que sobreviviese más gente, y entonces los prisioneros eran transformados en esclavos, ¿no? Surge así entonces el sistema esclavista, donde tenemos por un lado al amo, que es el dueño de los esclavos, ¿no? No solamente es dueño de la tierra y de los medios de producción, sino que también es dueño. De hecho, compra como un objeto más, como que se compra una máquina, un tractor en la época actual, digamos, se compraba pues a los hombres, a las mujeres, para transformarlos en trabajadores sometidos entonces al amo. Eran ellos no solo trabajaban la tierra, los esclavos, sino que también remaban en estas galeras que hablábamos, y algunos eran dedicados al servicio doméstico. Eran considerados entonces como un instrumento más, eran considerados como una máquina a la que hay que alimentar, como se le alimentaba la locomotora, que decía yo que para trabajar tenía que hacer alimentar con carbón que produjera el vapor, etc. Igual en el caso de los esclavos, pues había que darles de comer y un mínimo de descanso para que pudiesen tener energía para seguir trabajando al día siguiente. También vimos que la explotación no ha existido siempre, sino que surgió en un momento histórico determinado, ¿no es cierto?, cuando los medios de producción son apropiados por un grupo de la sociedad. Veamos otro ejemplo, o otros ejemplos de esta explotación del trabajo humano. Otra forma de explotación del trabajo humano es lo que se ha llamado el sistema servil, que muchas veces se le ha relacionado con la palabra feudalismo, y nosotros distinguimos entre el feudalismo y otro, ya vamos a ver. ¿Qué pasa en el feudalismo? Que los grandes terratenientes, llamados señores feudales en la época de la Edad Media, ¿no?, tenían inmensos terrenos, que eran producto de las conquistas, que eran producto de las donaciones que le hacían los reyes, etc., a partir de las conquistas, por supuesto, de otros países. Entonces, tenían grandes terrenos, y ¿qué es lo que hacían? No tenían esclavos, lo que tenían era, necesitaban gente para trabajar, ¿y qué hacían? Le daban al campesino, a la persona que podía trabajar la tierra, un pedazo de ese terreno para que construyera su casa y un pequeño huerto, pudiese tener una producción para sobrevivir, y a condición de, o sea, a cambio de ese terreno que recibía el campesino, se comprometía el campesino, en una primera etapa era a trabajar ciertos días de la semana en la tierra del terrateniente o del señor feudal, gratis, o sea, se le daba entonces el pedazo de tierra para que pudiera sobrevivir, y trabajaba gratis para el señor feudal el resto de los días de la semana. Esto después fue evolucionando, y a veces se transformaba en que se le entregaba más tierra, y lo que pagaba, en lugar de pagar con trabajo, pagaba con productos. Una parte de la cosecha la entregaba al dueño de la tierra. Estas son distintas. En el caso del feudalismo, fundamentalmente era esta primera forma de la que hablábamos, ¿no? Entonces, como el campesino podía sobrevivir con su terrenito, realmente se requería la acción sea de la ley o de la represión, para hacer de que este trabajador pues fuese a trabajar al terreno del propietario del señor feudal, ¿no? Digo esto porque decíamos también anteriormente que el trabajador, en el caso del capitalismo, libremente ofrecía su trabajo. En este caso se requiere de la fuerza del sistema social para que estos campesinos, que pueden, a diferencia del obrero, tienen medios para sobrevivir, vayan a trabajar a la tierra del patrón. Bueno, entonces, pero no solo ha existido esta forma de servidumbre que se llama al régimen de servidumbre, siervo de la tierra, ligado de alguna manera en una relación de dependencia con el señor feudal, ha existido también otras formas de servidumbre en las que se han llamado las sociedades asiáticas, ¿no?
donde tenemos que el soberano era dueño de toda la tierra, todo el país, digamos, de todo una tribu o uno que sea una segunda evolución de la humanidad, ¿no? Y entonces entregaba la tierra a los campesinos y recibía un tributo a cambio de eso, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en algunos casos entregaba la tierra, en otros casos pues hacía trabajar domésticamente a su servicio, y en otros casos dedicaba esa gente que vivía en ese territorio para poder sobrevivir, tenía que trabajar en grandes obras de regadío, por ejemplo, o en el caso de Egipto, que es un típico sistema de servidumbre asiático, modo de producción asiático se le ha llamado, el faraón, que representaba un poder divino, sus súbditos, ¿no es cierto?, los hacía trabajar en obras regadío en relación, por ejemplo, para aprovechar las aguas del Nilo, que saben, el famoso río en Egipto, y también para el trabajo doméstico, para obras suntuarias, y ustedes recordarán las famosas pirámides egipcias, esas enormes construcciones de la humanidad, digamos, fueron hechas con esta fuerza de trabajo servil, ¿no?, en que tenían estos trabajadores su pedazo de tierra para sobrevivir, pero tenían que entregar una parte de su tiempo, su trabajo, a estos líderes religiosos o líderes, digamos, faraones o lo que fueran en esos países, ¿no? En América Latina, nosotros tuvimos un sistema, el sistema incaico, el sistema azteca, ¿no?, que muchas veces superficialmente se ha hablado de las comunidades primitivas indígenas y se ha mezclado todo y no se ha distinguido suficientemente entre realmente las comunidades indígenas y estos sistemas, el incaico o el azteca, donde había una especie de modo de producción asiático, o sea, eran los incas, los que eran dueños de la tierra, los campesinos indígenas cultivaban la tierra para ellos, se repartía algo entre ellos, pero no era un reparto equitativo. De hecho, allí ya existían clases sociales. El faraón, el inca, digamos, los jefes indígenas tenían condiciones y palacios, formas de vida muy superiores a los campesinos que trabajaban la tierra. Se les pagaba un tributo, eran una casta privilegiada. Por eso es que se dice que cuando llega la conquista española es más fácil vencer en las sociedades de clase indígena que donde había comunidades todavía más colectivas, de menos. Se trabajó siempre la división de clase en esas sociedades por los conquistadores. Entonces, queremos decir fundamentalmente que en todos los sistemas de producción que hemos analizado, cuando los medios de producción están en manos de un grupo, ¿no?, y como los medios de producción son la condición para trabajar, se establecen relaciones entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores que son relaciones de explotación. Entonces tenemos dos tipos de relaciones de los hombres entre sí a través de los medios de trabajo: relaciones de explotación, como las que hemos visto, y relaciones de colaboración recíproca, que llamamos, que son aquellas que se dan cuando en la comunidad no existen propietarios privados de los medios de producción y todo se hace en común y se reparte en común. Entonces, llamaremos relaciones de producción a las relaciones que se establecen entre las personas, dependiendo de las relaciones de propiedad o ausencia de propiedad que éstas tengan con los medios de producción. Ahora, hemos visto anteriormente, hablamos de las relaciones de control o dominio sobre los medios de producción que se establecen en el proceso de trabajo. Llamamos relaciones técnicas a esas relaciones. Ahora estamos hablando de las relaciones que se establecen entre los hombres a partir de los medios de producción, relaciones sociales de producción. Todas estas relaciones, las técnicas y las sociales, conforman lo que llamamos relaciones de producción. Y Marx planteó que para entender las sociedades históricamente, como que el esqueleto de esa sociedad
estaba, o el corazón para entender esa sociedad estaba en qué tipos de relaciones de producción existía en esa sociedad. Por eso es que las sociedades se llaman según el tipo de relación social de producción, ¿no? Relaciones esclavistas, feudales, asiáticas, capitalistas,